les tengo un video para que vean el funcionamiento del kilowatt. Este prácticamente es un multímetro y es un lector que nos permite revisar todas las condiciones, todas las magnitudes que se pueden apreciar en el consumo energético. En el primer botón tenemos lo que es el voltaje. Toda línea de corriente de uso doméstico o incluso en cualquier otro lugar tiene un voltaje. El voltaje que se maneja para las casas es 127 volts. Generalmente no se encuentra como 127. ¿Por qué? Porque hay una caída de voltaje entre lo que está en el transformador y lo que llega a los contactos de las casas. Para medir la corriente que se está consumiendo por algún aparato, se revisa con el segundo botón y allí pueden encontrar los amperes que se están consumiendo. Como no tengo encendido ahorita ningún motor o ningún equipo, pues tenemos 0 en el consumo de amperes. El siguiente botón te sirve para ver los watts que igual está consumiendo el equipo. Como no tengo nada encendido, pues simplemente es 0. Si aprieto de nuevo el tercer botón, me surge otra medida, que son los volts amperes. Estos volts amperes tienen una relación con el voltaje que tiene la casa y con los amperes que están consumiéndose por el equipo. Luego les voy a mostrar que tiene igual una relación directa con el factor de potencia de cada equipo que estemos midiendo. El siguiente botón es para la frecuencia. La frecuencia que se maneja aquí en México es de 60 Hz. Eso va a ser prácticamente único para cualquier contacto que ustedes estén midiendo, porque es el que es la frecuencia que se maneja, que viene de comisión. Si apretamos de nuevo el cuarto botón, tenemos lo que es el factor de potencia. El factor de potencia nos dice cuán eficiente es el equipo que estamos midiendo. Aquí tenemos un factor de potencia de 1. 1 es lo máximo que se puede dar. ¿Por qué tengo factor de potencia 1? ¿Por qué? Porque ningún equipo está trabajando en el contacto que estoy midiendo. Todos los equipos tienen un factor de potencia de acuerdo a lo eficientes que son en su consumo de corriente. Sin embargo, nunca van a encontrar un equipo que tenga factor de potencia de 1. ¿Por qué? Porque sería que ese equipo sea un equipo perfecto, que todo lo que consume lo convierte en trabajo. En este caso, si estamos utilizando motores, que toda la corriente que consume sirva para hacer el giro del motor. No es así, porque siempre van a haber pérdidas por calor, pérdidas por otras cosas, se calienta el motor, se calientan los cables, o sea, eso siempre se va a dar. Pero lo que se busca hacer con el ahorrador es que se aumente ese factor de potencia lo más cercano a 1, que viene siendo el 100%. El último botón nos dice los kilowatt hora, que si no ha pasado mucho tiempo o si no estás consumiendo nada, pues el registro sigue siendo 0. Ese no le vamos a tomar tanta importancia ahora, porque es una medida que se va dando, pero a lo largo del tiempo, o sea que necesitaríamos estar aquí durante mucho tiempo para poder saber o tener una cantidad. Este es el tiempo que ha estado conectado el kilowatt. Yo lo tenía conectado desde hace un ratito y por eso tiene esa cantidad de tiempo. Vamos a probarlo con un equipo. El voltaje en nuestras medidas se van a dar cuenta que el voltaje puede ir variando. Cada casa tiene un voltaje que aún está en un rango de funcionalidad para los aparatos, pero puede ser 121, 127, 131, 135. Allí si tienen algún regulador o algo de voltaje, entonces es cuando ya podrían tenerlo más estable. Pero en las casas generalmente tienen algunas variaciones con respecto a la llegada a los contactos. Si yo enciendo el motor, este es un extractor de jugos en el cual le quite la tapa. Si yo enciendo un motor y lo pongo en la parte de corriente, veo que hubo un aproximado de 0.21 amperes. Eso es muy poquito. ¿Por qué? Porque el motor que estamos utilizando es muy pequeño. Si lo veo igual en la
vemos que igual tenemos una cantidad de consumo en watts que fue aproximadamente de unos 12.1. Si ahora revisamos los volts amperes, los volts amperes tienen una cantidad diferente, que son aproximadamente 26 o 25 puntos y algo. Ahora revisemos lo que nos importa, que es el factor de potencia. Ahora tenemos factor de potencia 1, pero cuando iniciamos el trabajo del motor tenemos un factor de potencia de 0.46, que significa que de toda la corriente que se consume por este equipo, solo la mitad se está aprovechando. Ahora veamos qué sucede cuando conectamos el ahorrador. Cuando conecto el ahorrador se me disminuye todo el factor de potencia, pero cuando yo pongo a funcionar el equipo, ya obtengo un factor de potencia mucho mayor, que es aproximadamente de 0.9. Este es el beneficio que da el ahorrador, que aumenta el factor de potencia. Y cuando yo aumento el factor de potencia, igual disminuyo la cantidad de corriente que se está consumiendo. ¿Por qué? Porque recuerden, el factor de potencia es la eficiencia que tiene el equipo. En vez de consumir los 0.25 que se consumía al inicio de la prueba, ahora se consume 0.10. ¿Por qué cuando dejo de utilizar el motor hay un pequeño consumo de 0.21 amperes? Ese consumo es debido al ahorrador. El ahorrador consiste en un capacitor, y ese capacitor almacena corriente y almacena energía. Esa corriente que va almacenando es lo que se ve reflejado en el medidor, pero aún así sigue siendo muy poca a comparación de lo que consume un refrigerador o lo que consume un aire acondicionado. Cuando se haga una prueba con un refrigerador, se darán cuenta de que puede llegar a consumir 3 amperes, 4 amperes, depende de la capacidad del refri. Esto es lo que se hace, o esto es lo que hace el ahorrador con los equipos. Aumenta el factor de potencia. Cuando se aumenta el factor de potencia, se reduce el consumo de corriente de cada equipo. Igual pues se mejora el funcionamiento, se reduce el calentamiento del motor, se reduce el calentamiento de los cables. O sea, eso es lo que hace el ahorrador. Es un dispositivo que te ayuda a mejorar la eficiencia de tus aparatos. No es magia, no es algún truco. Muchas personas les pueden preguntar: oye, pero ¿qué te va a decir CFE con respecto a esto? No estás interviniendo en las líneas de CFE, o sea, en las instalaciones que tienes. Simplemente estás mejorando la eficiencia del trabajo que tiene tu equipo. El equipo es tuyo, tú lo compraste, así que pues mejorarle la eficiencia, prácticamente no le estás haciendo algún daño a CFE. El ahorro que se tiene no es robo para CFE. El ahorro simplemente es beneficio para el propietario o el usuario, pero no le estás moviendo en nada al medidor que tiene CFE, simplemente se está consumiendo menos. No es ningún robo, no es ilegal, por eso está certificado y por eso tiene toda la normativa que se va cumpliendo.